Bueno, buenas tardes. Para mí es un placer y un honor presentar la tercera charla de esta serie de conferencias del profesor David Bernstein de la Universidad de California en Santa Bárbara. Pues David fue compañero nuestro de estudios hace ya muchísimos años, ¿sí? Más o menos 30 años. Y entonces, y aunque yo trabajaba en otras cosas, yo trabajaba en relatividad general, pues ellos sí trabajaban los tres con el profesor Roberto Martínez en cosas súper, ¿no? En supergravedad, en supersimetría y en superfluidez, ¿sí? Y entonces por eso les decíamos los super amigos. Y pues después de eso, David hizo un excelente GRE Subject, ¿sí? Que le abrió las puertas de la Universidad de Texas en Austin. Allá hizo su doctorado. Y después se ha dedicado pues, a la teoría de cuerdas y en especial a la equivalencia que hay entre universos anti de Sitter y teorías conformales de campos. Entonces, y de eso es precisamente quien nos está hablando en estas conferencias y quien nos va a hablar hoy. Entonces, pues saludemos con un aplauso al profesor David Bernstein. Gracias. Entonces, de lo último que hablamos ayer, que era muy importante, era la correspondencia entre operadores y estados. O sea, habíamos dicho que un operador O se podía entender como el estado O. Hoy vamos a usar esto pues, para recordarles dónde quedamos. Y la otra cosa que habíamos encontrado era que en la correspondencia, si el operador es primario, K, los operadores de transformaciones especiales conformes, eran operadores de destrucción, y ser primario era ser el de menor energía de una representación, y este daba la condición de ser primario. La más grande. Este era primario. Y después estaban los descendientes, que era PP actuando sobre el primario. Y esto daba la teoría de representaciones del grupo S24. Bueno, ahora voy a decirles cómo está el grupo S24 representado acá. Entonces, hay un subgrupo de SO2,4 que es SO2 por SO4. Este SO2 es no compacto. Este es el que corresponde al generador que habíamos llamado delta, el generador de dilataciones que nos da el hamiltoniano. Y este SO4 eran las rotaciones en la tres esfera, que era el momento angular. En la tres esfera. Entonces, esto fue lo que habíamos hecho ayer. Hicimos la teoría de representaciones escogiendo el SO2 y el SO4. El SO2 era el tiempo, el SO4 eran las rotaciones de la esfera. Bueno, ahora nos toca pasarnos a gravedad. Y ahora lo que toca es encontrar un sistema de coordenadas donde el SO2 que nos apareció como el tiempo acá sea el tiempo en gravedad y que el SO4 esté correspondiente a una esfera en gravedad. Entonces toca ir a un sistema de coordenadas en ADS5 donde la simetría de traslación en el tiempo esté manifiesta y que el SO4 esté manifiesto. Okay. Entonces lo que vamos a hacer hoy es tratar de entender eso y cómo resolver ecuaciones de onda en ADS5 usando la simetría. Lo que quiere decir es que no las voy a resolver casi nunca. Okay. Bueno, entonces lo que voy a hacer hoy es una cantidad de trucos de continuaciones analíticas
de cómo pasar de una esfera a ADS5 y de cómo utilizar lo que sabemos de la esfera para hacer toda la teoría de ondas en ADS5 con mucho cuidado. Okay. Entonces lo primero que voy a empezar es diciéndoles que es una esfera. Okay. Entonces, en vez de ADS5 tiene 5 dimensiones, entonces voy a empezar con una esfera de 5 dimensiones. Y voy a hacer un par de continuaciones analíticas y voy a mostrarles cómo pasar el problema de resolver el laplaciano en la esfera a resolver las ecuaciones de onda en ADS5. Okay. Y para hacerlo más general, lo voy a hacer en D dimensiones. O sea, al final vamos a hacer ADS5, pero vamos a empezar en D. Entonces la idea es empezar con una esfera que está dada por y1 al cuadrado más y2 al cuadrado más ahora, ¿por qué hago de D más 2 dimensiones? Porque la teoría de campos está en D y el ADS tiene que tener D más 1 dimensiones. Entonces, para escribir una esfera, la escribo como una hipersuperficie en D más 2 dimensiones. Esa es la esfera. Y la métrica de la esfera es la métrica que uno obtiene de coger la métrica plana y de inducirla en la esfera. Entonces vamos a hacer lo mismo ahora, después de una continuación analítica. Entonces voy a cambiar el signo de este lado y de este lado. Y eso me pasa de la 5 esfera a ADS de más 1. Entonces lo que voy a hacer es ir a y1 cuadrado más y2 al cuadrado más yd al cuadrado menos, y ahora para indicar que no son de las normalitas voy a y0 al cuadrado menos y menos 1 al cuadrado. Y para que me quede de la asignatura correcta, tengo que colocar menos 1 acá. Entonces esta es una representación de ADS5 que viene simplemente por continuación analítica de la esfera. ¿Ok? Entonces lo que uno hace es escribir la métrica plana con signatura D,2, o sea, D positivos, 2 negativos, inducirla en esta hipersuperficie y esa es la métrica de gravedad de ADS5 o de ADS D más 1. Bueno, esa es la primera parte. Lo segundo es sistemas de coordenadas en la esfera, ¿cómo las escribe uno? Entonces, lo que uno puede hacer es dividir K de estas, escoger K, y lo que voy a hacer es pasar a coordenadas esféricas en estas K dimensiones y pasar a otras coordenadas esféricas en estas dimensiones. ¿Ok? Entonces lo que puedo escribir es que el ds cuadrado que viene inducido, pues me escribo desde las coordenadas esféricas acá, que es de R1 al cuadrado más R1 al cuadrado de omega K menos 1 al cuadrado. Si hay K coordenadas acá, una radial K menos 1 angulares y estas otras más de R2 al cuadrado más R2 al cuadrado por D omega, y acá es donde tengo que leer. Ah, me pasé. A ver, lo hacemos acá de este lado. Lo hacemos así. Ok, de este lado. Les va a tocar acordarse. Entonces, como decía, escojo y1 cuadrado
más yk al cuadrado más yk más 1 al cuadrado más y de más 2 al cuadrado. Y escribo en coordenadas esféricas, que era de R1 al cuadrado más R1 al cuadrado de omega k menos 1 al cuadrado más de R2 al cuadrado más R2 al cuadrado por de omega d menos k al cuadrado. Ok. Y ahora pasamos a coordenadas polares en R1 y R2. Entonces, un caso especial es cuando k menos 1 es igual a 0. Entonces, en este caso, R1 es tanto positivo como negativo. Pero si esta es de dimensión mayor que 0, R1 es positivo y R2 también es positivo, digamos. Entonces, si uno hace esto, pasa uno a polares en R1 y R2. O sea, uno hace que R1 sea R coseno de teta y R2 sea R seno de teta. Y lo que uno obtiene es que el de S al cuadrado, que le aparece a uno acá, es de R al cuadrado más R al cuadrado. Y ahora este pedazo de acá viene por coseno cuadrado de teta de omega k menos 1 al cuadrado más seno cuadrado de teta de omega d menos k al cuadrado más de teta cuadrado. Y ahora todos los sistemas de coordenadas interesantes en la esfera se construyen así. O es este, y1 a y más 2, o es uno de estos. Estos son los estándares. Y hay más de uno cuando se va a más dimensiones. Entonces, en 2 dimensiones son las coordenadas esféricas normales. Pero acá, como uno puede escoger cuántas van de este lado y cuántas van de este lado, esto permite escribir. Ahora vamos a escoger un caso especial donde k es igual a 1. Entonces, este es un caso especial donde este no puede aparecer. No, donde k menos 1 es igual a 1. Es el que quiero. A ver, ¿cuál es el que quiero yo? ¿Cómo hice yo acá? Me salió mal. A ver, acá hay k y acá hay d menos k más 1. Estoy cerca. Y acá es k más 1. Y acá es k más 2. Y esto para que las notas me queden bien. Bueno. Entonces, estamos aquí y vamos a escoger el caso especial donde k es igual a 1. Y cuando k es igual a 1, este es un círculo. Esto aparece en una coordenada normal. Y lo que obtiene uno acá, ahora como estamos en la esfera, r cuadrado es igual a 1. Entonces puedo botar esto y puedo botar esto. Y esta es la métrica de la esfera. Bueno. Ahora si escojo k igual a 1, me queda acá un círculo. Y me queda acá lo que me quede. Y acá hay coseno cuadrado, acá hay seno cuadrado y acá hay de teta cuadrado. Entonces la idea es, ¿cuál es la continuación analítica que me permite pasar de d más 2 aquí a 2 de estas negativas? ¿Ok? Y como este es negativo acá, la métrica de esta debe tener solo una de signo contrario a las demás. Bueno. Entonces, lo que uno hace es pasar de una coordenada teta y llamarla I por ρ. ¿Ok? Entonces, esta es la continuación analítica. Entonces, el coseno de teta se convierte en el coseno hiperbólico de ρ. Entonces, te aparece acá, coseno hiperbólico al cuadrado de ρ. Y acá te queda un d omega 1 al cuadrado, que ya voy a decirles, va a ser la dirección del tiempo. Entonces, lo voy a llamar la dirección del tiempo.
Y de este lado, como teta fue I rho, el seno de teta va a I por el seno hiperbólico de rho, y I al cuadrado es igual a menos 1, entonces este cambia de signo. Por d omega d menos k al cuadrado. Ahora, si estoy en 4 dimensiones, d es igual a 4, k es igual a 1, d menos 1 es 3, esta me da una d omega 3 al cuadrado cuando estoy en ADS5. O sea, tengo el tiempo y tengo una 3 esfera, y ahora teta fue ahí rho, cuando reemplazo acá directamente me da un signo menos. Entonces, esta cambió de signo con respecto a estas dos. Y entonces lo que uno dice es que menos de S tilde al cuadrado, que es la continuación analítica, es igual a esta. Esto me cambia la dirección del tiempo para el signo menos, que me gusta a mí, y que sean más las espaciales. Una convención. Esa es mi convención favorita. Ok. Entonces, para los que reconocen la métrica, esto es lo que se llama la métrica global de ADS5. Y esta es distinta a las coordenadas de Poincaré, donde vimos ADS5 por primera vez. Ahora, en esto hay una simetría obvia de translaciones en el tiempo, porque no aparece T en ninguna de estas. Y hay una 3 esfera, que automáticamente le da una LSO4. Entonces, este es el sistema de coordenadas correcto para resolver las ecuaciones de onda, en el sentido de que T es lo que uno identifica como el tiempo que vamos a comparar con el tiempo del otro lado, porque este es el que manifiestamente tiene el SO2 acá y el SO4 acá. Y esta coordenada ρ se llama la coordenada radial. Ok. No he hecho nada, empecé la esfera, pasé, puse el sistema de coordenadas y por continuación analítica da la métrica. Entonces, si no habían visto eso, esta es la forma fácil de acordarse. Bueno. Ok. Ahora, si trato de entender cómo funcionan las cosas con teta, acá tenían el R1 y el R2 y me aparecen Y de más 1 y Y de más 2 y el Y0 y el Y menos 1. Ahora, ¿dónde están escondidas esas? Están escondidas en 2 dimensiones. Acá hay un círculo y la otra tiene que ver con teta. ¿Sí? Entonces, cuando uno hace el cambio de coordenadas, uno tiene que tomar Y de más 1 más I por Y de más 2. Y en estas coordenadas, cuando uno hace el cambio, ¿cómo la hice yo? La puse de este lado de acá, aunque debía estar de la primera. Bueno. Hacia la tau. Y esto va, porque R1 es el que va con el coseno. Esto va a R, coseno de teta, exponencial a la I en tau. Y ahora hago la continuación analítica acá. Y lo que me queda es el coseno hiperbólico de ρ exponencial a la I por T. O sea, en la continuación analítica, esta coordenada que aparecía acá no es la que uno hace la continuación, entonces paso de tau a T inmediatamente. Y R1
es R coseno de teta, R es igual a 1. Entonces esa desaparece de acá. Y me queda el coseno de teta, que es el coseno hiperbólico de rho por exponencial a la t. Y es para que entiendan cómo están relacionadas estas coordenadas con rho y con t, más específicamente, en esta continuación analítica. Y esta se continúa analíticamente a y0 más i por y menos 1, por ejemplo. Ambas cambiaron de signo, estas dos, el factor de i no cambia, y después uno corrige los factores para que le quede a cada uno así. Bueno. Ok, todos conmigo. Ahora voy a hacer un tris de magia, lo que es resolver las ecuaciones de onda en ADS, resolviendo el laplaciano en la 5 esfera. Ahora les voy a enseñar un truco de electrodinámica para resolver la ecuación de Laplace en la esfera. Y este ya se lo saben. ¿Ok? La idea es escribir soluciones de la ecuación de onda de Laplace, que es el laplaciano de phi, igual a 0, en R de más 2. ¿Ok? Entonces lo que uno hace es resolver estas ecuaciones. Y entonces, ¿cómo las resuelve uno? Uno tiene en coordenadas esféricas una función de la dirección radial y los esféricos armónicos angulares. O sea, uno puede obtener los esféricos armónicos resolviendo esta ecuación. Entonces, lo que uno hace es uno dice phi es igual a R a la L y aparece acá uno los esféricos armónicos YLM. Estas se las saben. Ahora lo que voy a decirles es que estas ecuaciones se pueden resolver por polinomios de las Y's. ¿Ok? Entonces lo que pueden hacer es decir que YLM es equivalente a un tensor de índices con las Y's. El factor de R a la D, si acá tengo L, es un polinomio de grado L. El R a la L de acá se convierte en el hecho de que cada una de estas tiene un factor de R, y el hecho de que este es un armónico esférico se convierte en un tensor que es un polinomio de las Y's. O sea, es equivalente tener los armónicos esféricos a tener polinomios de las Y's. Ahora, si resuelvo la ecuación del laplaciano de phi igual a 0, esto me da condiciones en este tensor, que es básicamente como escribir un polinomio, porque las y son variables que simplemente conmutan, el tensor este es simétrico, y la cosa adicional que le aparece a uno es que el laplaciano de esto tiene que ser igual a 0, eso le dice a uno que hay 1 y 1, y 3 hasta IL es igual a 0. O sea que este es un tensor sin traza. Y una vez que tiene esta base de tensores, pueden reescribir las Y's en coordenadas armónicas o en coordenadas esféricas y le aparecen todos los polinomios que quieran. En la teoría de momento angular, lo más importante es tener el estado de spin máximo. ¿Sí? Y ahora el estado de spin máximo lo arma uno con este y de más 1 más y de más 2. Esa tiene carga 1 con respecto a un SO2, que es el que uno trata de diagonalizar. Y darle spin máximo quiere decir que simplemente uno tiene y de i más 1 más y de más 2. Es lo que uno llama el YLL. Obviamente todo esto es esquemático porque estoy hablando en tantas dimensiones como quiera, como si estuviera en 2. Entonces para que entiendan cómo se organiza esto. El de spin máximo es y de más 1 más y de más 2 a la L.
Y una vez que uno tiene el de spin máximo, todos los demás se construyen por rotaciones, por el álgebra de Lie de la esfera, que es SO6 en este caso. Y uno empieza con este, actúa uno con los generadores, y uno obtiene todos los otros polinomios que uno necesita, simplemente por operadores de escalera, como en la teoría de momento angular. O sea, uno tiene el de spin máximo, uno construye los demás. Y el autovalor del laplaciano que le aparece a uno acá, en la esfera, depende de la dimensión D. Y eso normalmente lo que uno llama la masa al cuadrado es el autovalor de la parte angular de esto, porque uno quita el R al cuadrado de encima. Entonces, lo que uno llama la masa al cuadrado, que es negativa, es menos L por L más D. Entonces, si uno está en la 2 esfera, D es igual a 1 por convenciones. ¿Sí? Tenemos 3 coordenadas. Entonces, D más 2 es igual a 3. Entonces, este es el que le da 1L por L más 1. ¿Se acuerdan de esa? Entonces, pero tiene signo negativo porque estas soluciones, ¿cómo se llama eso? El autovalor del laplaciano tiene que ser negativo porque el laplaciano con el signo negativo es el que es el operador positivo. O sea, la derivada no es la que es autoadjunta, es sí por la derivada, entonces es el menos del laplaciano el que tiene espectro positivo, y entonces por eso le aparece lo que uno llama la masa al cuadrado, que es la solución de esto, es esto acá. Bueno, lo que voy a hacer es continuación analítica de todo esto, y eso me resuelve ecuaciones que son la ecuación equivalente para ADS5. Una vez que le quito la radial, me queda una solución de la ecuación de onda en vez de la ecuación del laplaciano acá. Y una vez que tengo esto, puedo escribir soluciones que son continuaciones analíticas de esto. Okay. Entonces, esto, la continuación analítica, ya se las dije, es Y0 más I, Y menos 1. Entonces, lo que uno empieza es con Y0 más I, Y menos 1. Y se necesita que esto converja. Entonces, uno hace una continuación analítica en L, a lo que uno llama delta, y el autovalor que uno necesita es delta. Bueno. Y para conveniencia, Y0 más I, Y menos 1 lo voy a llamar Z a la menos delta. Y normalmente esta combinación, porque es compleja, pues uno utiliza una variable típica de una geometría compleja, que es Z. Entonces usamos Z aquí, y es Z a la L, y acá le aparece uno Z a la menos delta. Y el signo acá se escoge para que esto converja en infinito cuando Z es lejos, de tal forma que sea normalizable. Okay. Bueno, entonces en este sistema de coordenadas el SO2 y el SO4 es manifiesto. El SO2 es el de estas dos dimensiones, y el SO4, lo que le queda a cada uno, el SOD, está de este lado y es manifiesto. Entonces, este Z a la menos delta depende de Y0 y Y menos 1 únicamente. Depende solo de la coordenada radial y de la coordenada del tiempo. O sea, no depende de las coordenadas angulares. Y esto es el equivalente al Y00 en el sentido de la función de los ángulos de este pedazo de acá. ¿Sí? Y como estamos resolviendo una ecuación escalar, eso quiere decir que el objeto correspondiente debería empezar con spin 0, que es esféricamente simétrico. Bueno. Ahora les voy a escribir los generadores en la notación de ayer, de qué es K, qué es delta y qué es P. Entonces, geométricamente,
el generador K pasa a ser y de z barra más z derivada con respecto a y. Sí, es un vector actuando sobre los polinomios. Y ahora dense cuenta que si uno actúa con K sobre algo que depende solo de z, esto tiene derivadas con respecto a z barra, pero no con respecto a z, entonces da 0. De pronto se quieren quejar de que qué pasa si saco la derivada de z con respecto a 1 sobre z, que es una función de delta. Bueno, ¿se acuerdan que en la ecuación de polinomio definiendo ADS le da uno que y0 al cuadrado menos y menos 1 al cuadrado más todo lo demás será igual a menos 1? Para tener este menos 1, esto va a ser z barra. Y esto es negativo, y si uno pasa esto al otro lado le da uno negativo, entonces z nunca es igual a 0. Entonces esto no tiene ninguna singularidad, escribirlo así es una conveniencia, pero el z nunca es igual a 0. Ok, entonces K al aniquilar el estado, entonces algo de esto va a tener que ver con ser primario. El operador delta es el de translaciones en el tiempo, que tiene que ver con esta función de t. T solo aparece en y0 y y-1. Y tiene que ser lo que uno llamaría d de t. Y cuando uno lo hace con cuidado, es z barra d de z barra menos z d de z. Aquí uno puede escoger el signo, en un sentido técnico. Este signo es de tal forma que esta función tenga autovalor delta en vez de menos delta. O sea, fijar los signos para que el delta le aparezca a uno en el mismo sitio. Entonces la función de hoy, esta función de acá, es un autovalor de delta con el valor que uno necesita, que es este delta de acá. Y lo que uno llama el momento tiene que ser el conjugado de este, le da uno y d de z más z barra de y. Y ahora lo que se dan cuenta es que P actuando sobre esto, pues esto depende de z y acá uno tiene una derivada con respecto a z, entonces da algo distinto de 0. Entonces, ¿cómo arma uno todas las soluciones de la ecuación de onda? Uno empieza con esta y uno le pega con P todas las veces que necesita. Ya. O sea, es lo mismo de antes, la misma teoría de representaciones, pero ahora la estamos usando en las soluciones de la ecuación de onda en vez de usarla en la clasificación de operadores o de estados. Okay. Entonces eso quiere decir que las soluciones de la ecuación de onda son representaciones del grupo de simetría unitarias, porque están armadas de la misma forma que las representaciones unitarias que vimos del otro lado. Ok. Ahora lo que llamamos la masa al cuadrado, toca hacer la continuación analítica. L pasó a menos delta, entonces toca tener cuidado con eso. Y toca tener cuidado con los signos. Y lo que uno llama la masa al cuadrado tiene que ser delta por delta menos d. Y eso es lo mismo que escribir L por L más D. L va a delta con signo negativo, entonces queda menos delta más D. Acá le queda uno menos delta. Tiene que uno balancear y uno tiene que tener cuidado acá con la continuación analítica. Y esta es la correcta. Eso quiere decir que si delta es muy grande, la masa es positiva y eso es lo que uno necesita para tener algo que tenga sentido. Si delta es menor que D, la masa al cuadrado puede ser negativa en ADS, pero la representación sigue siendo unitaria y no da origen a un taquión, en el sentido que cuando uno trata de entender esto acá, como aparece z a la menos delta y esto oscila en el tiempo, esto no crece exponencialmente en el tiempo. Pero el operador que uno llama el invariante de grupo m cuadrado puede ser negativo. O sea, hay un pedazo que es negativo. Y esto en supergravedad tiene un nombre, es la desigualdad de Breitenhormer-Friedman, que le dice a uno que
delta no puede ser demasiado, o que esta masa al cuadrado no puede ser demasiado negativa, porque puede ser algo negativa. Y las condiciones de eso son equivalentes a las condiciones de que K es el adjunto de P y que la representación es unitaria. Y lo que le dice a uno eso es que delta es mayor o igual que D menos 1 sobre 2. Entonces si uno coloca D menos 1 sobre 2 en esta ecuación, le da uno que la masa al cuadrado es negativa. Si uno tiene la masa y uno trata de resolver delta, uno está resolviendo una ecuación cuadrática, entonces hay dos valores de delta que pueden corresponder a la misma masa. Pero como la construí acá, hay solo una solución de la ecuación de onda con el otro valor delta. La diferencia entre estas dos soluciones son las condiciones de frontera, que es equivalente a la diferencia entre tener correcciones de frontera de Dirichlet y no hay manera de eso. Entonces eso se los dejo como nota de al lado. De momento. Okay. Ok, como Y0 más I a la Y menos 1 era E a la I tau o E a la I t. Esta es la forma como está definida la coordenada. Si uno toma esto a la menos delta, le aparece a uno algo que va como coseno hiperbólico de ρ a la menos delta por E a la menos I delta por t. Y ahora cuando uno aplica P, le quita uno una derivada con respecto a Z y le agrega una Y. Y a veces uno le puede agregar una Z barra derivada con respecto a Y. Y la derivada con respecto a Z es la que lleva la potencia de E a la IT. Entonces esto va de E a la I menos I delta T a E a la menos I delta más 1 por T. O sea, cambia el autovalor de delta por 1 exactamente como debería. Y le aparece acá la parte angular. ¿Ok? Entonces esto incrementa la energía. Ahora, estas son las soluciones de la ecuación de onda. ¿Cómo cuantiza uno? No he cuantizado todavía, simplemente resuelto la ecuación de onda. Entonces la forma de hacer cuantización es que a cada una de estas soluciones de la ecuación de onda con frecuencia negativa le asocio un operador de creación y a las de frecuencia positiva uno de destrucción o viceversa. Entonces hay una convención ahí. Entonces lo que uno tiene que hacer es coger estas ecuaciones o soluciones de la ecuación de onda y escribir que el campo cuántico phi, que es operador, pues es una expansión con estos objetos que le aparecen a uno acá, y como los objetos son obtenidos por derivadas con respecto a cosas que son polinomios de y de z barra, le aparecen a uno polinomios de y z barra divididos por una potencia de z. Entonces esto va como un polinomio de y z barra de grado k dividido por z a la k más delta. Y a cada uno de estos polinomios da una base de estos que son equivalentes a la forma como construimos las soluciones de la ecuación de Laplace en la esfera. Le asocia uno operadores de creación. Y a los de frecuencia positiva, los de destrucción. ¿Cuáles son los de frecuencia positiva? El complejo conjugado. Y las potencias del tiempo están acá. Y acá están las potencias de tiempo con z barra, que llevan la carga opuesta, y dan a uno la parte de frecuencia positiva. Okay.
Entonces la idea es que el campo cuántico le aparece a uno así, y estos operadores de creación le generan a uno estados de una partícula, y los estados de una partícula están clasificados por la representación del grupo S24, y esta es la parte que lo convierte en una función de onda en el espacio, y esta es la parte que lo convierte en una representación cuántica, en el sentido normal de que uno puede escribir estos operadores en términos de A, daga, A y varias otras combinaciones. Ahora, en gravedad clásica, si uno tiene un campo clásico, no solo hay campos de una partícula, uno puede actuar con dos campos de creación distintos y uno puede obtener dos partículas y tres partículas. Y cuando uno hace gravedad perturbativa, tener dos partículas y tres partículas y cuatro partículas es una noción bien definida con respecto al vacío. O sea, cuando uno hace básicamente la ecuación lineal, acá uno resolvió el laplaciano de phi o la función de onda de phi igual a 0. Estamos cuantizando en ADS el campo libre. Le aparecen acá una de estas cosas y no le aparece nada más. Okay. Entonces de aquí partimos para entender cómo armar estados cuánticos en el lado de ADS. Ahora, ¿qué es lo que debe pasar? Lo que debe pasar es que si uno tiene una correspondencia del lado de ADS al lado de operadores, pues los estados deben pasar a estados y las representaciones del grupo conforme tienen que pasar a representaciones del grupo conforme. ¿Cómo puede pasar eso? Bueno, ya les dije que este estado de acá era el que estaba matado por la K, entonces este es el que debe corresponder a ser primario. Entonces el de grado más bajo, que es este debe ser el primario. Entonces el operador O primario tiene que corresponder con el operador de creación de este objeto de dimensión delta, actuando sobre el vacío de gravedad. Este es del lado de gravedad, este es del lado de gravedad. Y el vacío tiene que pasar al vacío porque no hay otra forma. Bueno, entonces ya ven ahí que puedo empezar a armar un espacio de Hilbert. O sea, ya puedo empezar a mapear estados del espacio de Hilbert de un lado a estados del espacio de Hilbert del otro. Y acá resolví la ecuación de onda en ADS con la simetría SO24, donde lo que quiere decir que el tiempo este es tiempo real, no tiempo imaginario. Entonces este es en el tiempo real del cilindro de tiempo real y no del cilindro imaginario. ¿Ok? Bueno. Entonces, lo que hacemos ahora es tratar de entender un poquito más qué se puede hacer. Ahora les dije que había estados multipartícula. O sea, puedo empezar con... Bueno, hablemos primero de los descendientes. Entonces los descendientes de O se obtienen actuando con P sobre este objeto, que es lo mismo que actuar con P sobre este objeto, y actuando con P sobre este objeto, básicamente va dando los operadores de creación asociados a los descendientes en la solución de la ecuación de onda. Entonces los descendientes de O, P a la alfa actuando sobre O en la teoría conforme de campos, tienen que ir con los A, daga, delta más alfa, donde acá uno escoge el polinomio correspondiente al descendiente correcto con la geometría correcta, después de analizar los polinomios con cuidado. O sea, que construyó uno con los polinomios de la misma forma, como se construye el tensor acá con alfa potencias de P, es el mismo alfa. Entonces, escribámoslo así, actuando sobre el vacío. Entonces, los descendientes del operador de O
vienen a ser los descendientes de la solución de la ecuación de onda de este lado, que es cómo actúa el grupo geométricamente sobre las soluciones de una partícula. Entonces, este operador más todos sus descendientes, que es el multiplete de SO2,4, pasa a ser el multiplete de los operadores de creación de la partícula asociada a delta, más todos los descendientes geométricos que aparecen acá, que son todas las soluciones de onda con la misma representación. Entonces, esto explica cómo se va armando el diccionario del lado de CFT al lado de ADF. Okay. Ahora, este L por L más D es el Casimir de la esfera, y el delta por delta menos D, con el signo que aparece, es el Casimir de ADS de esta representación. Entonces, si uno fija el Casimir, uno fija la solución de la ecuación de onda, pero igual hay dos soluciones de delta. Y la diferencia entre las dos soluciones es que uno es un polinomio que decae a una velocidad en z infinito y el otro decae a una velocidad distinta en z igual a infinito. Okay. Bueno, entonces lo que toca tratar de entender ahora es dónde sale la 3 esfera y el tiempo. Pues acá tenemos el tiempo y acá tenemos la 3 esfera. Y aparecen, acá uno ve el coseno hiperbólico de Rho y acá uno ve el seno hiperbólico de Rho. Cuando Rho es grande, el coseno hiperbólico es a la Rho y el seno hiperbólico es a la Rho. Es una de las preguntas interesantes también para entender normalización. Es qué pasa cuando Rho se va a infinito, que es la región de bien lejos, cuando la coordenada radial es grande y uno está lejos del centro de ADS y uno se está yendo lo más lejos posible. Entonces toca entender qué pasa en Rho igual a infinito. A ver, quiero recordarme estos polinomios de y y z barra de grado alfa dividido por z a la alfa más delta. Okay. Ahora, lo que es importante es entender qué pasa cuando Rho va a infinito. Cuando Rho va a infinito, z va a e a la Rho, e a la it. Z barra va a e a la Rho por e a la menos it. Y las y's van como e a la Rho por unas coordenadas angulares. Entonces, ¿se acuerdan que z, z barra venían con el coseno hiperbólico de Rho y las otras venían con el seno hiperbólico de Rho? Y aquí le aparecen a uno estas, y en esta esfera aparecen cómo funcionan. Entonces, lo que uno ve es que tanto z como z barra como y van todos como e a la Rho, y todo esto va como e a la menos Rho por delta, independiente del valor de alfa, porque acá aparece e a la alfa Rho y acá aparece e a la menos alfa Rho menos delta por el denominador. Entonces todas estas van así por algo que depende solo de los ángulos. Y el tiempo. Y los ángulos me refiero a este ángulo y a esto. Ok. Entonces, esto implica lo siguiente. Y este es el término que domina. Lo que implica esto es que el límite cuando Rho va a infinito de e a la Rho delta por la solución, por cualquier solución de la ecuación de onda, existe, es finito, ¿sí? Y corresponde a una función que depende solo de los ángulos
y t. O sea, es una función en la 3 esfera por el tiempo. Y eso quiere decir que existe en el cilindro. Okay. Muy importante. Existe en el cilindro esta función. Ahora, la potencia de E a la IT que le aparece a uno acá cambia dependiendo de cuál polinomio tenga uno acá y cuál sea la potencia de Z acá. Todas las potencias del tiempo básicamente están caracterizadas por el Z a la alfa más delta, que aparece acá. Y el grado que le aparece a cada uno del polinomio es siempre el mismo y te van apareciendo Z barras y otras cosas de tal forma que el polinomio siempre tenga la forma correcta. Obviamente la potencia que le aparece a uno acá, uno tiene que tener cuidado con cómo medir la energía, porque la Z barra también tiene a las ITs, y después de ajustar un poco, uno obtiene un poco más de consideración acá. Pero lo que es importante es lo siguiente, este límite existe, y teniendo cuidado con esto, acá esto es muy esquemático, cuando actúa uno con los generadores, si le aparecen unos derivados con respecto a Y, por Z barra, uno tiene que ser más cuidadoso con cómo escribir esto, pero esa es la función esquemática, si uno se olvida la Z, está bien, de la Z barra está bien, si no uno tiene que ajustar para que le quede a uno el grado con respecto al tiempo el mismo. Con respecto a RON no importa, pero con respecto al tiempo sí importa. Ahora lo que es importante es que las soluciones de frecuencia positiva, digamos acá, que son los operadores de creación, este límite existe, es una función de omega 3 y el tiempo, y lo que le aparece a uno con funciones del tiempo es E a la menos I, delta menos delta más alfa por T. Y los distintos valores de alfa aparecen como distintos coeficientes de la serie de Fourier con respecto al tiempo. Y si uno se va a infinito, los coeficientes de Fourier con respecto al tiempo sobreviven. En el límite este, uno simplemente se lleva la dirección radial, pero la parte temporal persiste. Y entonces uno puede leer la solución de la ecuación de onda. Se puede reconstruir si uno sabe esta función de omega 3 y el tiempo. ¿Cómo? Las distintas componentes de Fourier en el tiempo le dan a uno las distintas energías, entonces uno hace transformadas de Fourier en el tiempo. Como los alfas son enteros, el tiempo que uno necesita es 2pi, entonces el delta t, 2pi, uno puede reconstruir todos los coeficientes y la parte angular le dice a uno exactamente cuál de todos estos polinomios es. Entonces si uno tiene la función en la frontera, que es el límite de ρ infinito, el límite de ρ infinito es el límite donde el tiempo está corrido al azul lo más posible. O sea, el corrimiento al rojo es cuando esto es chiquito, si el coseno hiperbólico de ρ es grande, esto es el corrimiento al azul. Entonces esto es el ultravioleta, ρ igual a infinito. Esa es la región donde uno está en el ultravioleta, en cierto sentido. Entonces si uno sabe esta función, que es hallada espacialmente en infinito, uno puede reconstruir toda la solución de la ecuación de onda en el interior. Ok, entonces esto es como resuelve uno las ecuaciones de onda sin hacer trabajo. ¿Sí? Uno usa la geometría para no tener que trabajar. Bueno,
¿Qué otra cosa puede hacer uno? Pues del lado de gravedad, uno puede obtener estados de dos partículas. Por ejemplo, uno actúa con A daga sobre el vacío. Y la pregunta es, ¿a qué corresponde esto? Bueno, si una daga es un operador O, el A daga debe ser más o menos O al cuadrado. Y se necesita que la dimensión de este operador sea aproximadamente 2 veces la dimensión del operador O. Y es una de las propiedades que sale automáticamente por n grande. Entonces en n grande la dimensión de O al cuadrado es 2 veces la dimensión de O. Y eso es lo que la gente llama factorización. Y lo importante es que si uno calcula dimensiones anómalas de O, la dimensión anómala de O cuadrado tiene dos contribuciones, una que es planar y una que es no planar. La planar le va a uno 2 veces esta, y la no planar es la que incluye lo que uno llamaría interacciones de gravedad en ADS, o intercambio de partículas en ADS, o correcciones cuánticas debido a interacciones en las dimensiones adicionales. Y si n es grande y g cuadrado por n es grande y uno está en una situación de curvatura pequeña, estas correcciones deben ser pequeñas. Y en la teoría de CFT, el hecho de que n es grande garantiza que este operador tenga 2 veces la dimensión de O y se puede interpretar como 2 partículas en ADS. Y si uno agarra condescendientes acá y agarra condescendientes acá, es como cambiar cuál de estos operadores de creación usamos y uno puede generar todos los estados de 2 partículas. Lo mismo si uno tiene 2 partículas distintas, una es uno o 2, y así arma el estado de 2 partículas, una de esta y una de esta, en la función de onda que uno quiera. Entonces parte de la correspondencia es que uno asigna a campos en supergravedad operadores primarios que sean de una sola traza. Y es una de las cosas donde el phi de gravedad corresponde a un O y los descendientes, donde el O es de la forma traza de un polinomio de los campos en la teoría del lado de CFT. O sea, este es el O. CFT. Esto es a nivel de las soluciones de cómo pasar de operadores de creación en gravedad a estados en la teoría de campos. Ahora, ¿qué es lo que uno hace normalmente en gravedad? Uno no dice tengo un estado de una partícula en gravedad, uno dice tengo una solución clásica de gravedad con cierto perfil. Y ese es el típico problema de gravedad clásica, donde uno dice, bueno, tengo unas condiciones iniciales en ADS, agregué un campo, le di un perfil al campo y quiero ver cómo ese campo evoluciona en el tiempo clásicamente. Bueno. Ahora, ¿qué es un operador clásico? Un operador clásico, más bien, que es una solución clásica en gravedad. La idea es, si hago algo clásico en gravedad, ¿qué es eso en teoría de campos? Es un estado coherente. Entonces esto, para recordarles cómo es, si el phi clásico está parametrizado por alfa, normalmente eso quiere decir que a esto no les lleva a exponencial a la alfa por la operación de creación actuando sobre el vacío. No sé si se acuerdan de los estados coherentes. ¿Quién ha visto estados coherentes? ¿No? ¿Sí? ¿En mecánica cuántica? ¿No? ¿Todos? Ok. Bueno, ahora ya tenemos el diccionario. El diccionario es que a alfa, si es de un solo operador de creación, uno lo debería asociar el exponencial de alfa al operador O correspondiente a
esta configuración. Y si uno tiene todos los descendientes, más generalmente uno debe decir que alfa es más o menos como el exponencial de todos los descendientes, que es la suma de los correspondientes amplitudes, derivada con respecto a la i. Del operador, ¿no? Déjenme darles otra representación de esto. Si uno toma todas las derivadas de O y les pone coeficientes, es como escribir una serie de Taylor. Entonces, otra forma de escribir esto es exponencial de la integral de algo que puede llamar alfa de x por O de x. Y eso es simplemente pasando de gravedad clásica al estado coherente, del estado coherente al estado coherente en representación de operadores de creación y destrucción, pasando a la versión de operadores donde O al cuadrado, como les dije, es tener dos partículas y esto se... Entonces la idea es tener un campo clásico en supergravedad correspondiente a un estado coherente alfa de x, corresponde a incluir algo así en los correladores. O sea, esto dentro de correladores. Y lo que uno llama el campo clásico es la derivada de alfa, la derivada de esto con respecto a O. O sea, alfa de x es aproximadamente la derivada de esto con respecto al operador. Bueno, entonces más o menos la idea es que si uno tiene el campo clásico en gravedad, uno lo puede reemplazar por una fuente del operador O. ¿Dónde está la fuente? Pues el alfa de x. Acá lo armé con los operadores acá. ¿Cómo lo armo? Armo el alfa de x llevándomelo a la frontera, diciendo que el alfa de x es lo que aparece en la frontera con ese límite que les di. Ahora, ¿por qué funciona así? Y aquí toca hacer un tris más de cosas que son el campo CFT. En el cilindro empezamos realmente haciendo correladores en campo euclidio y nos lo levantamos al cilindro. Ahora toca regresarse al lado euclidio otra vez. ¿Cómo hace uno eso? Uno hace que el T de gravedad vaya ahí por tau euclidio. Eso cambia la asignatura y pasa uno del cosenio hiperbólico por rho de t cuadrado con signo negativo a cosenio hiperbólico de rho al cuadrado con signo positivo, que ahora le da a uno una superficie que no es una esfera, sino es una geometría de constante curvatura negativa euclidia, que es básicamente, bueno, en dos dimensiones es el plano de Lobachevsky, pero en general es una de estas superficies de curvatura negativa. Y cuando uno hace el IT euclidio, si uno tenía el operador y el operador iba con, no, uno tenía la función de ondas y la función de ondas iba con frecuencia negativa, o sea, va e a la menos i t, y teniendo cuidado con el signo acá, el e menos i delta t da e a la menos tau por delta. Acá uno tiene que tener cuidado con los signos para escogerlos de forma correcta. Creo que este es el correcto. Este decae a tau igual a infinito, o sea que ahí no pasa nada, pero en tau igual a menos infinito, tau igual a menos infinito, se va uno a la frontera.
y la función de esta explota. Entonces, tau igual a menos infinito. La función de esta de la solución de la ecuación de onda explota en un punto de la frontera del plano de Lobachevsky, que es una esfera. Entonces, el cilindro que teníamos antes se convierte en un cilindro euclidio y el punto a más infinito y a menos infinito lo cierran y lo convierten en una esfera. Y acá uno introdujo un operador en el origen y esto produce una singularidad en delta. Ahora, si coloco un estado coherente como E a la alfa adaga, esto es equivalente a que el campo de supergravedad en la continuación analítica, que tiene la información del tiempo, diverja acá en este punto de menos infinito, que es parte de la frontera de ADS. El resto de la frontera es este cilindro, que es ρ infinito. Entonces, introducir un operador acá que produce una solución clásica de supergravedad o de gravedad. El pasado es equivalente a tener una solución euclidia que tiene una divergencia en la frontera en esta inserción. Es como poner una fuente del campo aquí. Si hago algo así, es como tener una fuente del campo en una región acá. Y si me paso al lado, entonces actuar con el operador O en esto es equivalente a generar ondas acá, en la frontera, que pueden ir hacia adentro y que producen ondas adicionales. Y viendo esta forma de entender cómo la solución clásica de gravedad tiene que ver con estados coherentes, le muestra a uno que lo que uno llama el campo clásico de supergravedad o de gravedad, que es lo que le aparece a uno acá, que es esa amplitud, la reparte uno por todo este lado, y esa repartición dice que el campo clásico de supergravedad, digamos alfa gravedad, cuando ρ va a infinito, tiene que ser equivalente a una fuente para el operador en la frontera. Sí. Sí. Ahorita le muestro ahorita vemos por qué funciona. No, ya vamos a ver eso. Lo importante acá es que uno tiene una forma de ver en la teoría euclidia cómo yendo a t igual a menos infinito resulta equivalente a colocar una singularidad del campo clásico acá. Y cuando uno la reparte, uno tiene una fuente del campo clásico acá en el sentido de una singularidad clásica, porque en todos estos sitios va a diverger. Y esto corresponde a alfa x. Es lo que uno llama el campo clásico de supergravedad, el phi clásico, o el campo clásico acá que le aparece a uno. Esa es la fuente que uno le agrega a gravedad. Ok. La idea es que de cierta forma el campo clásico de supergravedad es equivalente a la fuente. Ahora, ¿qué significa tener una fuente en la frontera? Okay. Esa es la pregunta de Roberto. Entonces lo que voy a mostrarles ahora es algo especial de ADS. Y esto es lo que hace que algunas de estas cosas sean difíciles de entender. Entonces, dimos ρ igual a infinito. ¿Qué tanto tiempo me gasta ir de donde estoy en el centro a ρ igual a infinito? Pues tengo la métrica de s al cuadrado, que es menos coseno hiperbólico de ρ, de t cuadrado, más d2 de ρ cuadrado, y vamos directo en dirección radial sin hacer nada en la dirección angular. Ángulo fijo. Entonces ρ va de 0 a infinito, o de cualquier sitio infinito, y lo que tengo que averiguar es cuál es el tiempo. Ahora, ¿qué significa el tiempo en relatividad clásica? Uno se va a la velocidad de la luz y uno pregunta si uno puede enviar una señal desde el origen hasta la frontera en tiempo finito y enviarla de vuelta. Entonces el t finito de t tiene que ser d ρ sobre el coseno hiperbólico de ρ.
Esto es hacer que ds cuadrado igual sea 0. Eso es ir a la velocidad de la luz. Y entonces la integral de dt es la integral de rho sobre el coseno hiperbólico de rho. Para rho grande esto va como a la menos rho y converge. Eso quiere decir que uno puede enviar una señal desde el origen hasta infinito en tiempo finito. Y si alguien está infinito con un espejo, se la puede enviar a uno de vuelta al mismo tiempo. O sea, esto es tanto como para ir para afuera como para ir para adentro. Esas son las dos. Entonces si uno está acá, va uno así, regresa uno en tiempo finito. Entonces tener una fuente acá, la información puede llegar allá y puede volverla en tiempo finito. Lo que quiere decir es que esta condición de frontera importa en gravedad. Y tener una condición de frontera no trivial allí, o sea, tiene que ser equivalente a tener algo no trivial del lado de la teoría de campos. ¿Qué es tener algo no trivial? Tener una fuente para el campo en la CFT en el cilindro. Y la condición de frontera de gravedad le dice a uno cuál fue la fuente que puso uno en tiempo finito. Ahora, si uno cambia la condición de frontera en el borde, no es lo mismo que cambiarla adentro. Entonces la condición de frontera solo se cambió acá, la solución de la ecuación de onda sigue siendo una solución de la ecuación de onda en el interior. Y como habíamos dicho, había dos raíces de la ecuación de onda. Uno con delta, el que escogimos, y el otro con el delta, que es la otra raíz de esa ecuación cuadrática. El m cuadrado debe ser el mismo. Entonces existen dos soluciones recuérdense, m cuadrado es igual a delta por delta menos d. Existen dos soluciones, una donde delta es positivo y otra donde es negativo. Tenemos los delta más menos y delta más delta menos es igual a d, porque ese es el coeficiente que le aparece a uno acá. Así es como uno resuelve la ecuación cuadrática. El delta más es el de frecuencia positiva. Este era el que correspondía al operador O en el campo. Y el de delta menos, que va como L a menos algo positivo por ρ. Esta diverge en la frontera, porque en vez de ir como coseno hiperbólico de ρ de una cosa que decae, va como una cosa que crece y explota. Entonces, esto es lo que significa tener una condición de frontera no trivial en infinito. Esa fuente que tiene uno allí corresponde a delta menos. Esta es la fuente. Y esta de aquí es la que corresponde al operador. Entonces, cuando uno hace la función de gravedad, uno tiene que imponerle condiciones de frontera. Uno escoge esta y uno mide esta. Esta es la solución del interior que uno reconstruye con la transformada de Fourier. Esta es donde uno modificó la condición de frontera, y modificar la condición de frontera implica enviar señales de infinito al origen. Y ese es el dibujo que tenía yo antes, donde decía modifica uno acá y se va para adentro. Entonces la idea es que en la correspondencia de SCFT, esta es una fuente, esta va acá, esta es la que uno modifica. Y este es el campo del interior, al que uno mide por transformadas de Fourier o midiendo. Este es el que corresponde a lo que uno llamaría el valor de expectación de O. Cuando uno mira la solución clásica de supergravedad, la solución, como es una solución cuadrática o en separación de variables, le parece una ecuación de grado 2. Hay dos soluciones de la ecuación diferencial, una que converge y la otra que diverge. La que converge es en la solución clásica la que uno asocia con el valor de expectación de O, que uno lo mide midiendo el alfa, y es básicamente
El valor de expectación es este alfa y este uno lo mide con la derivada con respecto a O. Y este que es la fuente es donde uno mete señales y saca señales. Entonces, el diccionario de ADS-CFT en general es, o lo escriben de la siguiente forma. Entonces en la teoría euclidia dice uno, la función de partición de la CFT con una fuente alfa para el operador O. Debe ser lo mismo que uno hizo en gravedad. Entonces uno dice la función de partición de gravedad. A este nivel es perturbativo, con una condición de frontera donde en ρ igual a infinito, los campos phi toman el valor alfa. Y la idea es que si uno escribe esto como una integral de caminos, en vez de hacerlo hamiltoniano, la parte euclídea de acá le da a uno la parte euclídea de acá. Y si uno lo hace en el tiempo con sistemas hamiltonianos, uno usa una fuente en la frontera, las señales se propagan y le aparece un cálculo de gravedad semiclásico de este lado. ¿Ok? Entonces el diccionario se arma así. Ahora cuando uno lee los papers originales, dicen, bueno, esto como que es así y esto como que es así. Esto debe ser igual a esto porque como que sí cuadra. Y lo que les mostré acá es cómo uno va más sistemáticamente armando el diccionario y lo puede encajar con más cuidado y obtener esto que es el diccionario ADS-CFT. Que es como uno normalmente empieza las discusiones de ADS-CFT. Cuando uno abre los libros, lo primero que le dicen a uno, este es el diccionario, empecemos. ¿Ok? Se saltan toda esta parte de acá. Entonces, ahí vamos. A ver, ¿qué más tengo? ¿Cuánto vamos? 7:22. Bueno, no tengo más escrito, pero tenemos algo de tiempo. Preguntas antes de seguir. A ver. Sí. Haciendo experimentos. Lo importante es que las correcciones de la dimensión anómala son de orden 1/n. Del lado de gravedad, dije gravedad acá de este lado, pero no fui muy específico a qué significa tener una perturbación. Si la perturbación es chiquita, uno hace el cálculo clásico en gravedad. Si la perturbación es grande, la gravedad es no lineal. Y si la gravedad es no lineal, cosas pasan, y esa es una forma de entender qué pasa en una teoría de acoplamiento fuerte. Ahora, lo que habíamos dicho antes era que el radio de curvatura de gravedad ahora toca entender cuáles son las correcciones. Entonces este es el radio de curvatura en unidades de la escala de cuerdas. Ahora, si este radio es muy grande, Gs por n es un valor grande. Del lado de teoría de campos, uno está en el límite de 't Hooft, donde Gs por n es finito, grande. O sea, Gs por n era el G Yang-Mills al cuadrado por n. Si este es finito y grande, entonces uno ha resumado la teoría de perturbaciones y está acoplamiento fuerte. Esa es la gravedad clásica. Ahora, si la gravedad, el radio de curvatura de gravedad es chiquito,
pequeño comparado con la escala de cuerdas. Hay muchas correcciones debido a que las cuerdas son livianas. Y si las cuerdas son livianas, destruyen la noción usual de geometría. Y si destruye la noción usual de geometría, entonces lo que ocurre en ese caso es que uno ya no sabe cómo hacer los cálculos de las cuerdas. Pero ese es justo el caso donde este número es pequeño y donde uno puede hacer teoría de perturbaciones. Entonces, básicamente la gravedad clásica es igual a acoplamiento fuerte y la gravedad muy curvada a la escala de cuerdas en el sentido de correcciones de la escala de cuerdas, no de lazos de cuerdas. O sea, esta es la gravedad en el sentido de cuerdas. Es acoplamiento débil. Eso es para machear el lado de gravedad y el lado de la teoría de campos. Uno tiene que tener algo que pueda uno llevar de acoplamiento débil a acoplamiento fuerte y calcular. O sea, para obtener la evidencia correcta, uno tiene que poder calcular algo aquí y comparar con algo aquí. O sea, acá hicimos un diccionario sin detalles de cómo escribir los operadores. Ok. Sí. Sí. No, son vacíos equivalentes. Sí. Cuando uno hace las cosas con cuidado. Sí. En ese sentido no hay ningún problema. Porque normalmente lo que uno termina comparando es las soluciones euclidias de ambos lados y ahí no hay problema. Y después uno tiene que escoger la dirección del tiempo y hacer la continuación analítica, pero no puede escoger las coordenadas de tal forma que uno las alinee. ¿Sí? Entonces uno tiene que tener un poquito de cuidado con eso, pero no, es como tener una definición del tiempo donde uno va a derecha y la otra va así. Pues lo mismo que hacer una transformación global del SO2,4 a escoger un origen nuevo y una representación nueva de él. Okay. Es una transformación de coordenadas. Toca entenderla con cuidado, pero resulta ser eso. Obviamente si uno hace una transformación de coordenadas en un campo que no es el vacío, pues vas del primario a algún montón de descendientes y así es como uno genera soluciones interesantes. Sí. Es el mismo grupo. Entonces de ambos lados uno sabe qué hacer. A ver. Bueno, les voy a contar otra cosita ahora, sin notas, porque esa me la sé de memoria y no requiere mucho. Entonces, ayer habíamos hablado de las simetrías adicionales como la carga de CO6. ¿Qué significa tener la carga de CO6? Significa que hay una corriente conservada y que uno tiene algo como d mu, j mu igual a 0. Eso es lo que significa tener una corriente conservada. Ahora recuerden, J si es primario corresponde a un campo primario en ADS y corresponde a algo que si tiene un índice libre debería ser algo como un vector en ADS. O sea, si uno empieza con algo que tiene spin como primario, tiene que tener spin del lado de ADS también. ¿Por qué? Porque la teoría de grupos SO2 por SO4 es la misma. Entonces, si el campo de mínimo energía tiene spin de un lado, tiene que tener spin del otro. Este es uno que tiene spin del lado de
la CFT, y el de mu J mu igual a 0 es lo que le dice a uno que no tiene una corriente conservada, que era, digamos, la de recarga. Ahora, ¿qué es importante? Que si de mu J mu es igual a 0, cualquier d mu 1 d mu k por d mu J mu es igual a 0. Eso quiere decir que no es solo d mu J mu que es igual a 0, pero todos los descendientes de d mu J mu también son iguales a 0. Entonces, tener una ecuación así es lo que uno llama tener un descendiente, que no solo es descendiente, sino a la vez es primario. Y lo que existe es básicamente una representación de SO2,4 que tiene un número menor de componentes, en el sentido que un montón de descendientes son iguales a 0 como operadores, y si es 0 como operador, eso quiere decir que es 0 como estado en el espacio de Hilbert, o sea que no existe. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que uno tiene algo que tiene menos polarizaciones en ADS. O sea, si uno tiene algo así, uno tiene menos polarizaciones en ADS. ¿Por qué? Porque todos los descendientes de este descendiente es igual a 0. Lo que eso quiere decir es que algunas de estas soluciones de la ecuación de onda no valen, que no cuentan, que son efectivamente como estar en 0. Ahora, ¿cuándo ocurre eso? Les voy a dar un ejemplo. Si uno tiene un fotón de masa 1 tiene 3 polarizaciones y uno de masa 0 tiene solo 2. Entonces, tener una ecuación así es equivalente a tener un vector de masa 0 en ADS. Entonces, la simetría global del lado de la teoría de campos se convierte en una simetría local en ADS. Y la condición de frontera de colocar la carga o colocar fuentes para la carga se convierte equivalente en colocar o campos eléctricos o magnéticos de frontera cuando terminan en el borde de ADS, que es ρ igual a infinito. Entonces, colocar un campo magnético es como colocar un potencial químico, colocar un campo eléctrico es como colocar un potencial químico, porque eso da carga. Si uno tiene un campo eléctrico uniforme en la esfera, eso quiere decir que hay una carga no trivial en el centro, y eso es lo que corresponde a tener un potencial químico. Y si uno pone el campo magnético, es como tener un potencial químico, pero para los operadores que llevan carga de monopolo en vez de los que llevan carga de la normalita. Entonces uno puede colocar campos eléctricos y magnéticos en la frontera y tener una simetría global en la frontera es equivalente a tener una simetría local en ADS. Por ejemplo, si tengo una simetría global en la frontera como difiomorfismos, porque la simetría es SO2,4 y hay simetrías que me dejan la teoría invariante, y existe un operador que es el operador de momento-energía, que es conservado. Eso implica que en ADS tiene que haber un objeto cuyo spin menor es 2, porque este tiene 2 índices, que tiene polarizaciones en ADS que están ausentes, lo que es equivalente a tener un vector, en vez de un vector, una partícula de spin igual a 2 y masa 0 en ADS. Eso es lo que yo llamo gravedad. Entonces, si uno tiene una teoría conforme y uno la quiere hacer equivalente a algo en ADS, a lo que sea equivalente en ADS, si la teoría tiene un tensor de momento-energía, la teoría en ADS tiene que tener una partícula de spin 2 de masa 0, que es una teoría de gravedad. Entonces, esto solo funciona con gravedad. Ahora, esto es lo que la gente llama una representación holográfica de la teoría de gravedad. Ahora, ¿qué es una representación holográfica? Es que si uno coloca un agujero negro, la entropía va como el área y no como el volumen. Entonces la gente conjeturó que si la entropía va como el área, debe haber una teoría de campos local en el área que describe el interior. Ahora acá tenemos una teoría local, en
en la frontera, que es la CFT, que describe lo que ocurre en el interior. Entonces la correspondencia de ADS-CFT le dice a uno que gravedad del lado de ADS es equivalente a la teoría de campos en menos dimensiones. Y esto va de todos los teoremas que la gente había dicho, que la gravedad no puede ser compuesta, porque el teorema era que no puede ser compuesta de partículas de la misma dimensión de la gravedad. Pero no decía nada sobre cosas en la frontera. Entonces, ese es el teorema de Weinberg-Witten, y esto se lo salta por tener unos ingredientes distintos que no son parte del teorema. Y si uno tiene corrientes conservadas de cualquier dimensión, no solo esta, sino más, eso implica menos polarizaciones en ADS. Eso implica que uno tiene tensores de masa cero. Entonces, si uno tiene algo que tiene muchas corrientes conservadas de spin infinitamente alto, eso quiere decir que debe haber algo equivalente a tensores de masa cero en ADS, y la gente estudia esas cosas. Y acá le sale uno automático, pensando en teoría de representaciones, que ve uno que uno tiene que tener una representación con mucha menos polarizaciones de lo normal. Y eso es normalmente lo que ocurre con campos de gauge, y la gravedad es uno más. ¿Ok? Entonces, eso explica el diccionario con más cuidado. Sí. 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 Sí, o sea, toca tener cuidado con cómo pensar en eso. Uno puede hacer un rompimiento espontáneo o directo. Y el directo es cambiar las condiciones de frontera para que no sea una CFT. Y corresponde a algo que uno hace en gravedad, que no cambia las condiciones de frontera de tal forma que ADS no sea la solución. Sí, dime. Es uno de esos teoremas de Hawking y Penrose. Y ellos lo que demostraron es que cuando hace uno termodinámica de agujeros negros, el área en las funciones termodinámicas funciona en el mismo papel de la entropía, y lo que corresponde a la temperatura es la curvatura en el horizonte de la solución de gravedad. Entonces lo que ellos descubrieron es que en las soluciones de gravedad hay teoremas que le controlan a uno la gravedad bajo ciertas condiciones, que le dicen que el área siempre crece, que es como la entropía siempre crece, y que hay algo parecido a la temperatura, que es esta gravedad, lo que llaman la gravedad en el horizonte, que esa tiene que ser constante por otros teoremas. Y cuando uno pone todo eso junto, le aparece algo que tiene ecuaciones que son equivalentes a la termodinámica, o que parecen termodinámicas. Entonces dicen, bueno, el área funciona como entropía, y por muchos años la idea es, ¿cómo entiende uno que el área es una entropía? En ADS-CFT eso se puede entender. Pero es en ADS, no en espacio plano. Entonces funciona un poco distinto por la curvatura de ADS. Pero eso es eso no me alcanzo a escribir, pero es la parte de relatividad general clásica de los 70, de Penrose y Hawking y Bekenstein y ¿quién más era? Algunos más. A ver, ¿alguna otra pregunta? Sí, dime. Bueno, ahora acabamos de entender que gravedad puede ser equivalente a una teoría cuántica de campos. Ahora, ¿dónde aplica la gente esta teoría? Dicen, bueno, quiero una teoría de acoplamiento fuerte. ¿Dónde la encuentro yo en la naturaleza? QCD. Ok. Entonces la gente dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con QCD? Vamos a acoplamiento fuerte. Ay, QCD no es conforme. Bueno, ¿cómo corrige uno eso? Uno hace que uno tiene una teoría conforme y uno la deforma, y uno obtiene una teoría no conforme, en el sentido de Wilson, de que uno tiene una teoría conforme más
otras cositas y uno la vuelve una teoría no conforme y podemos tratar de entender eso. Ahora, ¿qué es un proceso de hacer un agujero negro? Como lo acabo de explicar, el agujero negro tiene temperatura. Entonces uno empezó con algo que no tenía temperatura y termina con algo con temperatura. Es un proceso de termalización. ¿Dónde encuentra la gente un proceso de termalización en QCD? Está las colisiones no de protones, sino de plomo o oro, dependiendo de dónde las hacen, si en CERN o en Brookhaven. Y era básicamente el plasma de QCD. Es algo donde uno empieza de protones, hace una colisión de altas energías y uno obtiene un plasma y el plasma se termaliza muy rápido. Y la gente trató de entender cómo podemos entender eso. Y la gente lo que hizo es, bueno, es acoplamiento fuerte, hagamos gravedad clásica. ¿Y qué significa tener una colisión? Significa que le pusimos algo de energía al problema. Entonces, ¿cómo hace un agujero negro? Dice, bueno, empezamos en el vacío, le agregamos cositas, las vemos caer y se forma un agujero negro acá. Entonces la gente trató de entender propiedades del plasma de ADS y tratar de comparar con el plasma de QCD. Entonces, una de las cosas que el plasma de ADS tiene, que es especial, es que tiene una viscosidad muy chica y el plasma que le aparece a uno del lado de QCD tiene viscosidad muy chica. Y eso la gente se perdió mucho tiempo sobre cuál es la viscosidad correcta, pero muchas de las cosas cualitativas de ADS fueron demostradas por estos experimentos. Entonces ya se han visto formación de agujeros negros cuánticos. Lástima que sean solo en 5 dimensiones. Que son estas colisiones de átomos que producen el plasma de quark gluones. Y la idea es que el agujero negro básicamente es lo que indica que se formó el plasma que es un estado térmico con viscosidad chica. Y ese es un ejemplo. A ver, la temperatura es más o menos entre 3 veces la masa de un pión o 2 veces la masa de un pión, más o menos, que es cuando aparece el quark gluon plasma. Y la que obtienen en CERN con estos operadores de colisión, creo que va hasta 1 o 2 GeV, no sé, de pronto 4, depende. Entonces la temperatura es la que corresponde a esa temperatura, a esa energía, a escala de energía. O sea, más o menos 500 MeV, una 4 GeV, convierte eso a temperatura, eso es. O sea, es la constante Boltzmann por la temperatura, es la energía típica de una, es más o menos. Entonces es uno de los ejemplos donde la temperatura es grande. ¿Sí? Esa es temperatura donde protones se forman y se destruyen automáticamente. Los quarks están libres y después se hadronizan y hacen lo que hacen. Bueno, lo importante es tener algo con acoplamiento fuerte. ¿Dónde aparece acoplamiento fuerte? Hay sistemas de superconductividad donde el acoplamiento es fuerte. El único problema es que el número de colores es aproximadamente igual a 1. Entonces n no es lo suficientemente grande, mientras que en QCD n es igual a 3 y lo que vale es 1 sobre n cuadrado, que es 1 sobre 10, más o menos. Entonces las correcciones de 1 sobre n cuadrado pueden ser 10%, o sea, chicas, dependiendo del observable. Y en sistemas de superconductividad fuerte, las correcciones pueden ser de orden 1. Entonces la parte cualitativa puede estar bien, pero los detalles numéricos pueden estar completamente distintos de lo que aparece. Entonces orden de magnitud puede uno esperar, pero no necesariamente tener detalles, porque el problema en ese caso es que n es muy chico. Y donde uno entiende la correspondencia bien es donde n es grande, la gravedad se puede tratar clásicamente. Ahora, una forma de pensar en esto es que lo que uno llama 1 sobre n cuadrado
Esto es más o menos como uno mide la escala de Newton o la escala de Planck en unidades de ADS. Entonces, si esto es chiquito, esto es L Planck a la potencia que toca. Y esto permite definir que cuando n es grande, la constante de Planck o la longitud de Planck es chiquita, entonces la gravedad clásica funciona. Entonces la gravedad clásica funciona cuando n es lo suficientemente grande, dependiendo de qué es lo que uno está preguntando a la teoría de campos. Y eso depende de lo observable. Grosso modo, el problema es que n en sistemas de materia condensada es de orden 1. Eso quiere decir que las correcciones cuánticas de gravedad vienen ahí mismo. Detalles. ¿Otra pregunta? Listo. Acabamos hoy aquí, que es buen sitio para parar. Entendimos el diccionario, entendimos esta propiedad de las partículas o las corrientes conservadas, y con eso ya tenemos harto.